En las elecciones internas del Frente Amplio compiten por la candidatura a la presidencia de la República tres intendentes, los tres intendentes que tiene hoy la coalición de izquierdas. La carrera de la intención de voto viene muy polarizada entre Yamandu Orsi y Carolina Cose. Lejos en las encuestas está el intendente de Salto, Andrés Lima, que de todos modos sigue adelante. Lima lanzó su precandidatura luego de 9 años al frente del gobierno departamental salteño. Su principal apoyo es el Encuentro Federal Artiguista, un bloque que se formó a fines de 2021 y que tiene como principal sector a la Liga Federal. En estos meses de campaña, Lima viene confrontando abiertamente con el gobierno actual. Además, entre otras cosas, defiende la reforma constitucional sobre seguridad social que impulsa el PIT-CNT. En paralelo, su campaña enfrenta denuncias de clientelismo que han llegado hasta la justicia penal. En los próximos minutos vamos a profundizar en lo que representa la precandidatura de Andrés Lima y para eso estamos con Rubén Villaverde, que es su jefe de campaña. Villaverde, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. Rubén Villaverde, los oyentes lo recuerdan seguramente por varios motivos, entre otros porque integró las tertulias de En Perspectiva entre 2009 y 2011, ¿no? Cómo no, me peleaba con Conrado Hughes, después con Graciano Pascale y al final, la más famosa de todas, Valenti, Mercader y Ramela. ¿Qué saldo deja aquella experiencia? Divino, fue una etapa extraordinaria y esto se lo he comentado a amigos en más de una oportunidad. Lo que yo aprendí en términos de tolerancia y respeto hacia los otros es impresionante. No es que yo fuera un loco de la guerra antes de la tertulia, pero aprendí a discutir, a escuchar con atención y a tratar de defender mis ideas con argumentos, porque había que estudiar mucho con esos nenes, ¿eh? También los oyentes pueden recordar el nombre de Rubén Villaverde por cargos de gobierno, ¿no? Antes de llegar al gobierno había sido director general del Instituto Cuesta Duarte. 10 años. Durante 10 años trabajó en esa institución que pertenece al PIT-CNT. Y presidió el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SIRPA, hoy INISA, durante la administración de José Mujica. Una etapa también de mucho aprendizaje, muy difícil. Se venía de lo conocido del sistema eran las fugas. Me tocó llegar cuando veníamos de 1.200 fugas por año. Me tocó dejarlas en cero, pero se pagó con sangre esa tarea. ¿Con sangre? Bueno, sí, claro. Te enfrentás a denuncias de todo tipo, amenazas de todo tipo. En el momento uno trata de aguantar, pero ya en ese momento teníamos sicarios, ya en ese momento teníamos problemas incipientes, pero muy pesados con el narcotráfico. Y el inicio de unas ciertas bandas criminales que vos tenías que administrar con mucho cuidado para que una banda no se enfrentara con la otra. Y bueno, gente que entendía poco del tema y que a veces opinaba con mucha irresponsabilidad y uno no podía decir todo lo que pasaba ahí adentro, porque es un lugar muy, muy delicado, muy delicado. Daría para otra entrevista aparte de aquella experiencia, aquel aprendizaje, pero vayamos al tema que convoca hoy. ¿Cuál es el papel de Rubén Villaverde en la campaña de Andrés Lima? Yo estoy como coordinador nacional de las agrupaciones. Hay 3 grandes agrupaciones con representación nacional. La lista 319, Sereñistas de a pie. La lista 933, Izquierda Democrática. Y la lista 1813, Liga Federal. Me encargo de la coordinación de esas actividades y bueno, un poco el tema de la agenda, junto con compañeros que están en el interior del país. Una agenda que tiene una intensidad muy, muy especial en una campaña de estas características, con el detalle de que Andrés Lima se mantiene al frente de la Intendencia de Salto. La verdad que los problemas en Salto no cesan. A la inundación le continuó el dengue y al dengue le continúa una nueva inundación. Eso lo obliga a estar al frente de la Intendencia y la coordinación que hay que hacer es muy fina porque él todos los días a primera hora de la mañana está atendiendo distintas obras o los problemas propios, ahora en este caso de la inundación.
A media tarde arranca para algún departamento, hacer alguna visita, una barriada, una recorrida. Hay que coordinar con distintas agrupaciones. Yo te dije 3 agrupaciones nacionales, pero hay un nuevo fenómeno que para el Frente Amplio es relativamente incipiente, que es el surgimiento de muchos grupos locales que se terminan expresando luego en un encuentro como el ENFA de carácter nacional, pero muchas agrupaciones locales. Y eso te hace una campaña más intensa, porque, por ejemplo, en Salto a Andrés Lima lo apoyan 28 listas. Es un fenómeno muy especial. Y en otros departamentos la cantidad no es tan importante, pero hay distintas agrupaciones. Son más de 80 en todo el país que están acompañando a Lima. Con eso no te estoy diciendo que tenemos millones de votos, pero sí que hay fenómenos en donde una persona que anteriormente militaba en alguno de los grupos más reconocidos del Frente Amplio decidió dar un paso al costado y tenía un grupo de gente que lo acompañaba y que sintió que tenía que hacer algo o por su localidad o por su departamento y termina montando una agrupación. Eso se ha tratado de ir coordinando en esto que se da en llamar Encuentro Federal Artiguista. ¿Cómo se entiende que Lima mantenga la precandidatura con la intención de voto que le atribuyen las encuestas? La elección interna en el Frente Amplio viene muy polarizada, viene focalizada entre Yamandu Orsi y Carolina Cose. Lima figura muy abajo. Sin embargo, él dice que sigue hasta el final, que sigue hasta el 30 de junio. Sí, si no pasa nada extraño, va a seguir hasta el final. Si no hay un accidente, va a seguir hasta el final. ¿Por qué sigue? Bueno, es una definición que tomamos hace bastante tiempo, que es esto de intentar empezar a hacer política desde el norte hacia el sur. Tradicionalmente el Frente Amplio se desarrolló desde el sur hacia el norte. Lo hizo muy bien, tiene una votación desde hace muchos años muy buena en Montevideo, desde hace algunos años menos, pero desde hace bastante tiempo, una votación muy buena en Canelones, y en ambos lugares son votaciones que llegan a superar el 50% de largo. Hay barrios de Montevideo que han llegado a tener el 70% de votación. Sin embargo, en la última elección, el Frente Amplio quedó en el 39%, manteniendo votaciones más que buenas en Montevideo Canelones, pero en el interior sufrió un golpe muy grande. Y bueno, en la opinión de Andrés y de un conjunto de agrupaciones de distintas partes del interior, les pareció que era la hora de hacer las cosas de un modo diferente y tratar de representarse a sí mismo con una voz, aprovechando, digamos, esta situación de una interna que expresara temas del interior que a veces no terminan de entenderse en la capital. Entonces, el escenario de estar compartiendo una elección interna de todos los partidos políticos ha permitido que algunos temas que tienen que ver con el interior del país se visualicen de otra manera. A ver, estoy tratando de pasar en limpio, entonces, ¿para qué existe la precandidatura? A esta altura no parece que sea para obtener la candidatura a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Este es un proceso en donde el primer mojón está esta instancia electoral. El más importante es el siguiente, que es el de octubre. Y lo que Lima hoy logre despertar en el interior va a ser de mucha relevancia para el Frente Amplio en octubre. Porque... Pero a ver, entonces, ya a esta altura el objetivo no es la candidatura a la presidencia. Claramente no. Por un lado está esto, que usted estaba mencionando recién, contribuir a la votación del Frente Amplio con sufragios provenientes de sectores de la población del interior que quizás otros nombres no consiguen. Exacto. Ese es un objetivo, digamos, colectivo, un objetivo que apunta a la coalición, a la fuerza política. Exacto, sí, es una puerta de entrada. Si tú revisás todas las adhesiones que ha venido logrando en el interior del país Andrés Lima, vas a descubrir muchas pequeñas agrupaciones que en la elección anterior estuvieron o con el Partido Colorado o con el Partido Nacional e inclusive con Cabildo Abierto.
Esta es la realidad de la campaña de Andrés Lima. Andrés Lima no se dedicó a pescar en la pecera, como se dice habitualmente. Eso es lo que explica que solamente un día a la semana, el domingo, esté en Montevideo. De todos modos, hay otros objetivos ya en el plano sectorial e incluso personal, ¿no? Bueno, él cree que hay un montón de temas que la capital, que la centralidad del Uruguay tiene que entender para el desarrollo del país, y eso tiene que ver con un desarrollo integral, con un desarrollo en donde el norte, el este, la frontera norte, ha quedado un poco de lado, y los distintos números de nuestro país nos hablan de diferencias importantes a su interior. No es lo mismo el ingreso que tenemos per cápita en Montevideo que el que hay en Rivera. No es lo mismo la pobreza en Montevideo que la que hay en Artigas. No es lo mismo la desocupación en Montevideo que la que hay en Cerro Largo. Y así podríamos seguir con un montón de indicadores. Ahí de lo que está hablando es de poner en la agenda situaciones, problemas, desafíos que tiene el interior y sobre todo esa parte del interior, ponerlos en la agenda del propio Frente Amplio. El Frente Amplio lo tiene. Yo creo que en los primeros 10 años de gobierno claramente fue atendiendo del mejor modo todo lo que pudo, logró cifras fantásticas. El Frente Amplio recibió del desastre de Jorge Valle un país con un PBI que había tocado los 13.500 millones de dólares, lo debe haber agarrado con 14.500 y lo entregó después de la tercera administración con 60.000 millones de dólares de PBI. En términos económicos, una obra fenomenal, pero una nueva etapa del Frente Amplio se tiene que proponer al interior del Uruguay una mejor distribución. Por ejemplo, de las inversiones, tratar de potenciar distintos servicios del Estado. A mí me tocó en el 2021 acompañar la presidencia de la Cámara de Diputados de Alfredo Frati. Hice las veces de secretario político y recorrimos con el canario Frati el interior del país tratando de llevar adelante una experiencia piloto de ubicar médicos en localidades pequeñas que no tienen servicio médico. Bueno, esos son parte de los objetivos de tratar de despertar a los centros de decisión, y para eso hay que estar en el Senado de la República, y esta candidatura, esta campaña apunta a ubicar a Andrés Lima en octubre en el Senado de la República, precisamente trayendo estos temas. Ahora entendí, ahora vamos dándole forma a la campaña. Entonces, entramos acá en el terreno de los objetivos sectoriales y personales, acompañados de una agenda, como usted señalaba recién, pero lo que también se busca con esta campaña de Andrés Lima precandidato es consolidar un espacio dentro del Frente Amplio. Y sí, es un espacio nuevo que se propone recuperar esos más de 200.000 votos que en la elección del 2019 le dieron la espalda al Frente Amplio. El Frente Amplio perdió el 8% del electorado entre el 2014 y el 2019. Algo pasó, y buena parte de ese algo pasó tiene que ver con pérdida de votos en el interior. No fue solo una cuestión de la seguridad, no fue solo la cuestión de se frenó la economía. Yo creo que además hubo problemas de interpretación de cómo vive una parte de nuestro país los fenómenos de la vida política nacional. Ahora vuelvo a eso, pero ese espacio que Lima está construyendo y que aspira a que lo lleve al Senado, ¿sería un cuarto espacio dentro del Frente Amplio? ¿Lo conciben de esa manera? Porque el Frente Amplio hoy tiene a grandes rasgos el espacio del MPP, el 609, después convocatoria sereñista progresistas y este bloque integrado, digamos, por el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PVP. El de Lima sería una cuarta alternativa, así, en la interna del Frente. En la elección que colocó a Fernando Pereira presidente del Frente Amplio, Lima acompañó a Ivonne Pasada. Esa votación tocó el 7,6, 7,7% del total y quedó a 50 votos del Partido Socialista. El Partido Socialista en el 2021
ocupó el cuarto lugar. Partido Comunista, MPP, la 95, que era ese agrupamiento de Vergara, Astori en ese momento, el cuarto lugar el Partido Socialista, y a 50 votos terminó las listas de Andrés Lima apoyando a Ivonne Posada. Me parece que entre ese 2021, en donde en ese momento era solo la Liga Federal, y hoy, 2024, de cara a esta elección, ha habido un proceso de crecimiento de agrupaciones que apoyan a Andrés Lima. En ese momento era una sola. Hoy la realidad es otra. Así que veremos qué es lo que pasa el 30 de junio. Hay un número que ustedes manejan. Lima se ha puesto el objetivo de llegar al 10% de los votos en la elección interna. Es cierto, en una elección de alrededor de 300.000 votantes, nosotros aspiramos a estar en el orden de los 30.000 votos. Nosotros creemos que las encuestas, que tienen una modalidad para hacerse y no hay forma de hacerlas de otro modo, no se recoge exactamente la cantidad de adhesiones que tiene Andrés. Andrés tiene una votación muy fuerte en algunos lugares, especialmente en Salto, y la modalidad de trabajo de una encuestadora hace que para Salto asigne el 5% de las llamadas telefónicas. Hacen 1.000 llamadas telefónicas, de las cuales el 5% son para Salto. ¿Por qué? Porque Salto tiene el 5% del electorado. Sin embargo, en ese lugar la votación para Andrés Lima es muy alta. Por lo tanto, ese 6% no está representando exactamente las adhesiones que en este momento tiene Andrés. Te pongo un ejemplo en otro partido para ubicar. Ha costado captar la votación del Partido Colorado en las últimas 2 elecciones porque ha pasado a tener una votación muy fuerte en Rivera. Cuando se hace la encuesta de carácter nacional, a Rivera se le asigna el porcentaje de población que termina votando por el departamento. Pero es muy importante para la interna del Partido Colorado Rivera. Y luego en las elecciones termina teniendo una votación mejor que lo que decían las encuestas. Algo parecido sucede con esta candidatura. Tiene una votación muy fuerte en Salto. Y la encuesta no recoge exactamente la votación final. La aspiración es llegar al 10%, pensamos que no estamos tan lejos. ¿Y qué implicaría ese 10%? ¿Qué valor tendría? Bueno, el valor de existir como grupo, de darle un impulso al Frente Amplio en el interior y tratar de ir con todo para octubre y que el Frente Amplio recupere, en donde perdió mucho electorado, recupere su presencia y eso le permita ganar las elecciones. Que Montevideo Canelones del Frente Amplio va a votar bien, no cabe la más mínima duda. El secreto de la campaña sigue estando en recuperar votos en el interior. El discurso de Andrés Lima se destaca por la confrontación fuerte con el gobierno, por el tono incluso que utiliza en la crítica al gobierno actual. Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista viéramos eso, viéramos también dónde están los acentos de tipo programático. Algo mencionó ya recién, pero por dónde están, digamos, las principales inquietudes que quiere que a propósito del interior se discutan. Me gustaría saber qué pasa con la proyección de Andrés Lima en su departamento, además. ¿Qué planes tiene en Salto, ¿no? Donde ahora que ¿la reelección es una opción? No. No. Entonces, ¿por dónde vendría la continuidad del grupo, del sector de Andrés Lima a efectos de la Intendencia? Bueno, de todos estos temas seguimos charlando con Rubén Villaverde. La elección interna del Frente Amplio viene muy polarizada entre Yamandu Orsi y Carolina Cose. Lejos en las encuestas está el intendente de Salto, Andrés Lima. Por ejemplo, la última de equipos da para Orsi 53%, para Carolina Cose 37% y para Andrés Lima 6%. De todos modos, Lima sigue adelante, buscando sobre todo potenciar un sector de alcance nacional que fortalezca la presencia del Frente Amplio en el interior y poniendo además una serie de asuntos en la agenda. Estamos conversando esta mañana con Rubén Villaverde. Yo, cuando anuncié la entrevista más temprano, dije Rubén Villaverde, jefe de campaña. ¿Es correcta esa forma de presentarlo? Bueno, me agrega títulos que no tengo. En realidad yo soy coordinador de las agrupaciones nacionales. Eso fue dicho, sí, más temprano. Sí,
El tema es que cuando el Frente Amplio dice tenemos que tener un comando de campaña, le pide a los candidatos que nombren a un representante en ese comando de campaña. En el momento que soy nombrado representante por Andrés Lima en el comando de campaña, alguno asumió que yo era el jefe de campaña. Ninguno de los tres representantes que estamos en el comando de campaña, Pata Kramer por Orsi, Daniel González por Carolina Cose y yo por Andrés Lima, somos los jefes de campaña. En realidad tenemos una tarea de coordinación en la campaña. Se lo presentó como jefe de campaña y al mismo tiempo se supo que usted había sido contratado como coordinador en el Departamento de Hacienda de la Intendencia de Salto. Hacía casi un año Andrés me había pedido lo ayudara con algunos temas del Congreso de Intendentes, que tiene un funcionamiento regular en Montevideo, y además con una oficina que tiene la Intendencia Municipal de Salto en el mercado agrícola, una oficina que llega a realizar más de 30.000 trámites por año, trámites individuales por año. Eso requería de un cierto tipo de atención y hacía bastante tiempo que me lo había planteado, pero sí, la polémica se dio porque, nombró al jefe de campaña. Claro, la lectura fue, se contrata en la Intendencia a Rubén Villaverde para que pueda ocuparse de las tareas de jefe de campaña. Claro, en realidad esta tarea que en algún medio salió como de jefe de campaña no es tal, porque lo que tenés es una coordinación de fechas, de dónde van a ser los actos, cómo va a ser el orden de las oratorias y bueno, algún tema muy elemental de la campaña y tratar de avisar de en qué departamento va a estar el candidato para no chocar con los otros. Efectivamente, esa es una coordinación. Y de jefe de campaña, la verdad que no hay nada. Los tres candidatos dirigen su propia campaña y la jefatura de campaña seguramente aparezca cuando vayamos por las presidenciales en octubre y ahí sí cada partido político definirá un jefe de campaña, pero no estamos en ese proceso. Pero en lo profesional, ¿usted qué se dedica? ¿Trabaja para la Intendencia? Entonces, ¿cuántas horas por semana? Bueno, es una tarea que insume unas 30, 40 horas a la semana. Esa es la realidad. Y bueno, viajo una vez por semana, viajo a Salto, pero el viaje de vuelta no lo cuento como horas de trabajo. ¿Y aparte usted tiene otra actividad? Tengo una empresa desde hace 30 años, venta y distribución de material educativo. Y bueno, la desatiendo bastante cuando surgen este tipo de situaciones. Vayamos a la forma en que Lima hace campaña. Uno de los aspectos que llama la atención es el discurso muy duro con el gobierno, desde que arrancó. Especialmente contra Álvaro Delgado. Por ejemplo, lo tildó de perro faldero del presidente. También ha dicho que este es el gobierno más corrupto de la historia. Una terminología tremenda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va con ese tono? Yo recuerdo discursos muy duros en otras épocas del Frente Amplio. Recuerdo un día que Tabaré Vázquez imitó acá, en la Plaza Independencia, a Larrañaga, siendo presidente de la República. También Mujica le dijo perro faldero a Larrañaga en un determinado momento. Y se fue muy duro con casos de corrupción, cuando se hablaba de los Peirano y el vínculo con los gobiernos de la época, o en la época del gobierno de Lacalle Padre. Se ha sido duro en otras épocas. Capaz que lo que se perdió es esa entonación con el paso del tiempo y bueno, los 15 años en el gobierno, el discurso fue tendiendo a una cierta moderación y pasó a ser, bueno, no una moneda corriente el ser duros con el adversario político. Pero también hay que entender que el gobierno fue muy duro con Lima, instalando un gobierno paralelo a la Intendencia de Salto, con lo que hicieron en Salto Grande, que fue lisa y llanamente vergonzoso. Lacalle Pou, siendo electo presidente de la República, poco menos que se instaló en Salto para tratar de ganar la Intendencia de Salto en favor de Albizu. No pudo, ganó Lima.
y trataron desde Salto Grande de generar una intendencia paralela. Eso yo creo que explica un poco la dureza de Lima con el gobierno, porque sintió en carne propia ataques una y otra vez, denuncias de todo tipo, primero en la intendencia, finalmente a través de un diputado de Cabildo Abierto. Bueno, yo un día, después de una serie de denuncias que habían aparecido en Salto, en un medio de comunicación, dije, lo único que falta es que lo acusen de rapiñero y homicida. Bueno, la denuncia del diputado de Cabildo Abierto de Salto lo vincula a homicidios. O sea, esto ha llegado a un carácter absolutamente delirante de ataques a Lima. Lo vivimos poco porque estamos en Montevideo y registramos poco lo que pasa en el resto del país, pero la dureza de los partidos que hoy integran la coalición de gobierno con Andrés Lima en Salto, con el objetivo de ganar esa intendencia, ha sido brutal. Ahora, con respecto al punto que quedó mencionado al pasar, que Lima lo menciona en distintos momentos en sus intervenciones públicas, que el gobierno no le perdona haber desnudado la intendencia paralela que se armó en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Hay un proceso allí y hay una primera etapa en la que Lima tuvo otra actitud. Septiembre 2021. Lima respaldó la gestión de Carlos Albizu ante las críticas que recibía del Frente Amplio de ese departamento. Los archivos lo muestran. Lima dijo en ese momento, durante los gobiernos del Frente Amplio no se aprovechó la comisión como se la podría haber utilizado. La Comisión Técnica Mixta sin duda que dispone de recursos importantes y un reclamo histórico de los salteños ha sido volcar esos recursos desde la comisión a la región y en particular a Salto. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. Lima siempre ha manifestado que los gobiernos del Frente Amplio no atendieron la realidad regional a partir de una suerte de regalías que se tienen desde haber perdido una parte de territorio cedidas al lago que explica la represa, que después beneficia a todo el país. Eso es lo que explica que hayan unos ciertos fondos que tienen que aplicarse en la región. Entonces, mientras eso funcionó en esa línea, el discurso iba por ese lugar. Cuando después lo que se termina montando es un beneficio para todos los punteros de la lista de Albizu, porque esto fue cuestionado también al interior del Partido Nacional. Otros sectores del Partido Nacional no participaron de eso. Eso además es lo que te explica que después 93 diputados votaran pidiendo la baja de los 35, 36, 37 contratos que habían de ediles y dirigentes cercanos a Albizu. Entonces, una cosa era el proceso en el 2021 y otra lo que sucedió después. En las entrevistas con los precandidatos presidenciales y con sus asesores, sus jefes de campaña, nos interesa en este programa conocer en particular por dónde vienen sus propuestas, por dónde está el programa o las bases programáticas, cómo se diferencian de sus competidores en cuanto a la iniciativa, en cuanto a las inquietudes. Ya quedó dicho que Andrés Lima ya a esta altura no aspira a ser candidato a la presidencia de la República, pero sí a poner en agenda una serie de asuntos. Algo Villaverde ya mencionó en la primera parte de la entrevista, temas que tienen que ver con el interior y sobre todo con aquella parte del interior. Por ejemplo, ¿cuáles? Aparte de los que ya aparecieron citados. Políticas de frontera. Lima fue muy enfático cuando la situación cambiaria con relación a la Argentina afectó y mucho al litoral de nuestro país. Cerca del 40% de los comercios en Salto tuvieron una afectación grave. Algunos cerraron y ya no volvieron a abrir, a pesar de que la situación viene mejorando. Hubo pérdida de puestos de trabajo por miles en el litoral y no se observaron medidas desde el gobierno de ningún tipo, salvo aumentar
el porcentaje de descuento en el combustible para las estaciones de servicio que están hasta, no me acuerdo si son 40 kilómetros de la frontera. Ese porcentaje estaba en el 28% y creo que lo llevaron al 40% como máximo de descuento, medida que sigue vigente hasta el día de hoy. Esa fue la única medida. Y la verdad que el proceso de diferencia de precios con Argentina fue bastante largo, se mantiene al día de hoy, disminuyó bastante, pero se mantiene al día de hoy, y eso te lleva a pensar la necesidad de políticas de frontera, lo que no quiere decir que antes no hayan existido problemas de este tipo. En los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo las diferencias de precios las tuvimos en algún momento puntual con el Brasil. Y cada tantos años tenemos esto, de que nos conviene ir hasta el Chuy o que nos conviene ir a Gualeguaychú. Entonces, bueno, ni que hablar, Rivera, Artigas, Aceguá, Yaguarón, Río Branco, etc. Eso lo ha llevado a plantear en forma reiterada que hay que tomar medidas de más largo aliento que generen una protección diferente en términos de una política de frontera. Es verdad que un primer espacio para esto debería ser el Mercosur. Lamentablemente el Mercosur ha tenido sus cosas buenas y en otras no ha logrado avanzar. Este es uno de los casos en donde no se ha logrado avanzar. Pero bueno, se trata de poner en agenda para que exista una comprensión adecuada. Pero está claro cuál es la política de frontera, qué debe incluir esa política de frontera. Y, por ejemplo, hay que encontrar algún formato en donde tal vez con la herramienta del IVA vos generes un cierto equilibrio. Tal vez pensar en algún subsidio especial, de modo de no destruir el comercio en la frontera. Además, cuesta bastante con estas diferencias de precios que haya gente muy interesada en invertir en esas partes del territorio. Porque bueno, tu situación de mercado tiene una cierta complejidad. No está fácil decir voy a poner un supermercado en ciertos lugares del Uruguay. No es que sea lo más relevante. Lo que te quiero decir es las diferencias de precio en algunos momentos son tan disparatadas que resulta muy difícil no provocar una fuga desde nuestra economía hacia los vecinos. Eso requiere de una atención especial. Y me hace acordar algo, hace un montón de años, yo recién ingresaba al Instituto Cuesta Duarte, y el entonces diputado Gustavo Guarino, diputado del Frente Amplio en Cerro Largo, me pidió que hiciéramos un estudio sobre las consecuencias de este tema de las diferencias de precio, en ese caso con el tema de Brasil. Y recuerdo que Guarino estaba muy enojado, no solo con el gobierno, porque le había pasado con el gobierno de Jorge Valle y también le pasaba con el primer gobierno del Frente Amplio, y él decía: en Montevideo no terminan de entender que si un pollo en Yaguarón, no recuerdo la cifra que decía en aquel momento, pero es como si hoy dijera, si un pollo en Yaguarón sale 50 pesos el kilo y en Río Branco sale 150 pesos el kilo, la gente va a tratar de cruzar a Yaguarón de cualquier modo. Y él sentía que no había comprensión en los ministerios de Economía, fuera del signo que fueran, para esta realidad. Lo pasamos a vivir ahora bajo este gobierno, pero es un problema que ha tenido el Uruguay regularmente, la ausencia de unas políticas de frontera que protejan a nuestra economía. ¿Qué otro tema? Bueno, en el tema de salud, tal vez a la pasada lo señalé, preocupa y mucho la falta de especialistas al norte del Río Negro especialmente, con diferencias muy apreciables sobre la cantidad de servicios que si se cuentan en la zona sur del país. Esto recorre, digamos, distintos indicadores y distintos aspectos que hacen a la propuesta. Se ha planteado, bueno, algunos temas en materia de seguridad, el intentar buscar con un nuevo traspaso de efectivos desde algunos lugares del ejército hacia la policía para mejorar la presencia con cantidad de gente.
el mejorar el equipamiento en materia de cámaras. Se ha trabajado en las gestiones del Frente Amplio, también en esta del actual gobierno, pero bueno, va a haber que seguir avanzando con los temas de la videovigilancia. Y en temas de política industrial, avanzar en el subsidio a emprendimientos y en buscar una política económica que trate de potenciar la producción de carácter nacional. En este momento, por ejemplo, esta forma de encarar el manejo de la economía con un ancla cambiaria para beneficiar una inflación baja empieza a tener sus efectos sobre el aparato productivo nacional. No tiene la misma fuerza el reclamo empresarial que el que tenía cuando había un movimiento muy fuerte de los empresarios que hasta salían a las rutas nacionales a manifestarse. Pero de todas maneras sabemos que existen críticas, son moderadas por el momento, pero existen críticas porque el atraso cambiario está provocando perjuicios a la industria, perjuicios a la producción agropecuaria, en la medida que cuando convertís lo que exportaste a la moneda nacional, los números no te terminan cerrando. En las últimas semanas se han producido algunos cierres significativos. Una empresa de autopartes, Fanacif, el grupo Gloria en la zona de Juan Lacase, Calcar en Carmelo, Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas, y todos tienen su correlato con temas de competitividad. Sí. ¿Y cómo se ataca? Bueno, el Frente Amplio, este tema yo creo que lo manejó muy bien desde su equipo económico, teniendo un dólar que cuando apuntaba a dispararse el Banco Central intervenía y atenuaba esa disparada, absorbiendo una demanda de dólares, y cuando tendía a caer abruptamente, porque hay vaivenes de la economía que pueden llevar a eso, salía al mercado para tratar de mantener un precio razonable que hacía que se acolchonara ese movimiento. Es un manejo muy complejo, pero yo creo que desde el Banco Central y desde el Ministerio de Economía del Frente Amplio se actuó tratando de evitar esos desequilibrios que son complejos, porque además estamos en una región muy, muy compleja en esa materia. Hay algunas preguntas más para Rubén Villaverde a propósito de cómo se posiciona Andrés Lima. Completamos la entrevista enseguida. En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Algunos temas más para tratar de situar la precandidatura de Andrés Lima. Estamos conversando con Rubén Villaverde, jefe de campaña o, en realidad, coordinador de los sectores que integran el espacio que acompaña a Lima, ¿no? Coordinador político del ENFA. Bueno, Lima, al igual que Carolina Cose, firmó para habilitar el plebiscito de reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT, que modifica el sistema de jubilaciones y pensiones. Cose, sin embargo, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ¿no? Sobre la reforma en sí. Y tenemos, por otro lado, a Yamandu Orsi, que ni firmó ni está de acuerdo con la reforma del PIT-CNT. Así que entonces tenemos a Lima diferenciándose de los otros dos precandidatos. Se diferencia en que es el más jugado a favor de la iniciativa sindical. ¿Esto fue buscado? ¿Es algo buscado? ¿Es un posicionamiento trabajado? No, en realidad una de las agrupaciones resolvió impulsar junto con el grupo de la central sindical que largó la campaña de firmas, y él decidió acompañar junto con esa agrupación nacional, partiendo de la base de que él cree que es una causa justa en primer término. Y nada, ahora atento a lo que disponga oportunamente el Frente Amplio, si va a mantener, por ejemplo, la libertad de acción, o si decide tomar otra actitud. Pero me parece que lo más prudente en este momento es esperar
a ver cuál es la resolución orgánica del Frente Amplio. Porque además, al interior de los grupos que respaldan la candidatura de Andrés Lima, no hay unanimidad en torno a este tema. ¿Tampoco hay detrás de Lima? Bueno, hay alguna gente, entre tantas agrupaciones, hay alguna gente que no comparte el que se coloque en la Constitución de la República, compartiendo sí el resto, de que es necesario mejorar las jubilaciones, que están en 17.000 pesos, bueno, que no se puede obligar a todo el mundo a trabajar hasta los 65 años. Hay un montón de aspectos en donde todos están de acuerdo. Pero hay algunos compañeros, sí, en algunas agrupaciones, que tienen dudas de esto de dejarlo clavado en la Constitución de la República. De todos modos, se ha respetado también al interior del ENFA esta libertad de acción. Se ha respetado la libertad de acción, pero Andrés Lima está a favor de la reforma. Sí, está en todo su derecho. ¿Y cómo responde, por ejemplo, a las críticas a la reforma que impulsa el PIT-CNT en cuanto a su impacto fiscal? Mira, lo del impacto fiscal, hay distintas mediciones, según el economista con el que te encuentres, te habla de un impacto diferente. Creo que ahí habría que historiar acerca de cómo los empresarios fueron aportando menos a la seguridad social y se fue aumentando el IVA. Hay que remontarse a unas cuantas décadas atrás para esos movimientos, pero hay que revisar qué es lo que está aportando el empresariado nacional y en especial algunos sectores, por ejemplo los vinculados al campo. También por otro lado hay gente que está proponiendo eliminar algunos impuestos que precisamente son los que hablan de impuestos al IAS y algunos otros en la vuelta. Esto lo ha identificado algún sector del Partido Colorado en la campaña y que suponen una pérdida de ingresos para el Estado del orden de los 500 millones de dólares. Bueno, habría que preguntar también qué pasa con ese impacto fiscal. Entonces, algunos proponen unas ciertas medidas que va a haber que articular una nueva formulación para poder pagar eso que se está planteando, y otros deberían explicar qué es lo que va a pasar con una baja en el cobro de impuestos, por ejemplo, a las prestaciones más altas de las jubilaciones, se trata del IAS, por ejemplo, y bajas en el IRPF. Esto lo está planteando Gurméndez, ¿no? Las estimaciones son de una renuncia impositiva del orden de los 500 millones de dólares. También habría que revisar las renuncias fiscales que hay para una cantidad de emprendimientos que son de muchos millones de dólares, para que, por ejemplo, un día te enteres que Pedidos Ya se benefició de una política fiscal muy beneficiosa y te deja 250 personas en la calle de un día para el otro. Yo creo que sí, que hay que revisar aspectos de la política fiscal para tratar de dar una buena respuesta. Para terminar, en este picoteo de temas, hay sectores del Frente Amplio que están planteando, se vuelva a discutir la posibilidad de apoyar un plebiscito de reforma constitucional para que el ingreso de funcionarios en los gobiernos departamentales y en el Estado en general solo pueda concretarse por concurso o sorteo. ¿Qué posición tiene Andrés Lima en este asunto? Andrés lo que ha planteado es que debería existir un único estatuto de funcionarios para las intendencias. Hoy tenés un estatuto para cada intendencia. Y bueno, lo otro que ha recordado es que en el año 2013 el Frente Amplio impulsó en el Parlamento una forma única de acceso al Estado, y se terminó cumpliendo solamente en la administración central porque no hubo votos en ese momento. Por lo tanto, en principio, una mirada favorable a un formato de esta naturaleza. Tal vez el tema sea la oportunidad de agregar un plebiscito en medio de esta campaña. Yo creo que un riesgo que se corre con la suma de muchos plebiscitos en la campaña es que
la gente se concentre solo en la elección del partido que va a terminar dirigiendo los destinos del país y termines perdiendo una buena iniciativa y después que perdiste en un plebiscito, cuesta remontar en el siguiente periodo de gobierno eso que vos querías proponer. Yo creo que más la duda viene por ese lado, de la pertinencia de hacerlo en este momento, no de que sea algo descabellado. Lo otro que ha planteado Lima con bastante énfasis y también vinculado a la campaña es la necesidad de ir a formas contractuales estables en las intendencias y eso tiene que ver con la presupuestación. En muchas intendencias de nuestro país la gente tiene contratos zafrales, son cientos y cientos de personas con contratos zafrales, y eso podría llegar a tener alguna consecuencia política. Porque si vos tenés un contrato zafral con la intendencia X y vienen las elecciones y capaz que tu ingreso tuvo que ver con un determinado partido político, te va a costar, aunque creas que lo más beneficioso para el país es que haya otro partido político, te va a costar votar a ese otro partido político porque tu contrato de trabajo tiene que ver con ese que está gobernando. Entonces, un tema muy relevante que me parece que no se ha tomado debida conciencia es terminar con este tema de la zafralidad limitada a un porcentaje razonable, porque a veces es necesario que exista algún contrato zafral, pero resulta que hay intendencias que tienen la gran mayoría de sus contratos en carácter zafral por años, años y años, y eso tiene alguna consecuencia política. Rubén Villaverde, gracias por acompañarnos esta mañana. Desde ese puesto que algunos llaman de jefe de campaña o coordinador de los grupos que respaldan a Andrés Lima como precandidato a la presidencia de la República dentro del Frente Amplio, volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias.